se nos pidió que hiciéramos unas propuestas de investigación. El año anterior había yo tenido la satisfacción de estar en la fiesta. Las fiestas tienen aspectos interesantes también, además de la diversión. Y ahí vi un grupo de músicos que tocan zampoña, que viene de la historia. Y me interesaron esos músicos, averigué algo, vivían por encima de los 4.400 metros de altura, porque dependían del cuidado de las alpacas. Las alpacas son animales de altura, básicamente. Por eso cuando veo alpacas en la costa, en los zoológicos, sufro. Y digo yo, ¿cómo al que pone las alpacas aquí no le pongo un sobre todo y que aguante el calor con un abrigo de esos gruesos? Revisando la bibliografía, no había trabajos sobre los pastores de altura. Y así que pedí al doctor Bermejo que me diera la oportunidad de ir a Paratía a investigar esta sociedad de pastores. Los resultados fueron interesantes porque por primera vez se escribió un trabajo sobre pastores y revisando la bibliografía de expertos, de especializados, todos ellos decían que el proceso de adaptación mediante el pastoreo nunca existió en América. Lo afirmaban así muy fuertemente, investigadores muy conocidos e investigadores poco conocidos. Pero aquí teníamos en los Andes pastores que solo vivían del pastoreo, sin cultivos de ningún tipo, y que vivían pues por lo menos desde hace unos 4.000 o 5.000 años. Y el trabajo realizado en ese sentido tuvo mucha acogida y creó una nueva corriente de investigación, el estudio de pastores que viven en la gran altura. En los libros clásicos decía que los únicos pastores de América eran los guajiros venezolanos, pero con vacas que trajeron los españoles. Así que este proceso se mostró de una manera bastante interesante, trayendo muchos comentarios y, como digo, abriendo, gracias al apoyo de la universidad, una nueva línea de investigación del Perú profundo, mejor dicho, del Perú de altura, casi siempre desconocido. ¿Y qué es lo que se podía hacer en estas circunstancias? Buscar un sistema de estudio que permitiera entender mejor lo que ocurría. Toda la bibliografía era de agricultores. La altura para muchos era estudiar quinoa, oca o yuco, pero no tomaba en cuenta estas poblaciones de altura, excepto algunos ingenieros agrónomos o zootecnistas que se ocuparon de los pastores de alpacas y llamas. Por eso quisiera aquí leer un trabajo que tiene algunos años y que titula Esbozo de un modelo del ecosistema del pastoreo altoandino contemporáneo. El ecosistema, también llamado sistema ecológico, es la combinación de la comunidad biótica con el medio ambiente abiótico en zonas específicas. Los ecosistemas pueden ser generalizados o especializados. En el primer caso, el material vegetal tiende a ser variado con numerosos nichos ecológicos y especies de varios niveles tróficos. En el segundo caso, son menos productivos y tienden a ser menos estables. Entre los especializados están los ecosistemas de tundra, que son similares a los de la puna andina,
Justamente son donde se desarrollan los cultivos de altura o el pastoreo transhumante, que en ambos casos dependen de márgenes muy limitados de cosecha o de rebaños, alrededor de los cuales el hombre desenvuelve técnicas especializadas para cultivarlos o criarlos y así mantener la productividad del sistema. El pastoreo, desde este punto de vista, es un ecosistema o sistema ecológico que sostiene una población humana que extrae del medio ambiente la energía que le permite subsistir por medio del cuidado de los rebaños que ha domesticado. La dinámica energética está entendida como los flujos de nutrición o energía que se complementan con la energía que ingresa del exterior por la obra de las tácticas adicionales como el comercio interzonal. Por tanto, la adaptación del hombre a un determinado hábitat, integrando un ecosistema, no es sino el proceso en el que hace efectivo del potencial energético de ese medio ambiente con propósito productivo. Partiendo de estas consideraciones, se trató de delinear el modelo operacional del ecosistema del pastoreo altoandino. Primero, el medio ambiente, la puna alta, a más de 4.200 metros de altura, especialmente la húmeda y seca, que está descrito en un excelente resumen de la puna alta. Por debajo de esta altura, hasta los 4.000 metros, o sea, un margen muy pequeño, se encuentra el segundo tipo de pastoreo, el mixto con cultivos de tubérculos altoandinos. A menor altitud, hasta los 3.800 metros, la adaptación predominante es la agrícola, con algo de ovinos, camélidos en ese orden. Los elementos básicos de este hábitat son los productores primarios, formado por la vegetación de pastizales naturales de gran altura, con diferentes variedades resistentes al frío. Esto es bien interesante, porque revisando la botánica de la puna alta, se decían que eran terrenos pobres, que no sostenían poblaciones de animales, pero lo que nos mostraron los pastores es la variedad de pastos que existe en 1 metro cuadrado. Y hay plantas que protegen unas a otras. No hay la pradera como sembrada por Abela, que sea toda igualita. No, es toda una combinación de vegetales de todo tipo y de toda clase. Y como digo, unos protegen a otros, por eso que a las alpacas no les falta comida. Esta predominancia y variedad de elementos es propio de la cultura andina. Siempre a los técnicos les llama la atención que en una chacra haya varios tipos de cultivo, varias variedades de papa, y con el criterio de la gran producción consideran que eso es antieconómico, cuando es lo más económico que puede hacer el campesino, porque las plantas, como ellos dicen, se cuidan entre ellos, y entonces puede en una parcela sacar papas para consumirlas de inmediato, papas para hacer chuño, papas para hacer moralla, papas para guardarlas, lo cual no se podría hacer con una cosecha uniforme. Esta, por lo que llaman después, por ejemplo, personas como Jean Moore, la racionalidad andina, es la racionalidad realmente andina, que es poco entendible por las racionalidades científicas, a veces de las zonas bajas, que piensan que la generalización que se encuentra entre los 3.000 y 3.500 metros debería abarcar también hasta los 4.600 metros. En este ecosistema tenemos, junto a los productores primarios, los consumidores primarios, básicamente alpacas y llamas. ¿Cuál es la preferencia? Alpacas y llamas, porque las alpacas producen
una de las fibras más finas del mundo. La capacidad calorífica que tiene la fibra de la alpaca supera a cualquier fibra que existe en el mundo, incluso al cashmere, incluso a fibras que a veces se consideraban como muy valiosas. La fibra de la alpaca conserva mucho mejor el calor corporal, el monopolio de la producción de fibra de alpaca. Un poco en Bolivia, un poquísimo más en Chile, pero que no podían competir con el Perú. Pero fueron los pastores y muchos hacendados con un criterio muy desarrollado los que se aliaron y comenzaron a mejorar el ganado para luego comenzar a producir alpacas de una gran calidad de fibra. Y mucho de lo que se hizo fue que toda la fibra del cuerpo de las alpacas fueran del mismo color. No esos que vemos ahora manchados, 3 o 4 tipos de colores. Entonces estos consumidores que son alpacas, llamas. La llama tal vez es el animal más difamado, porque se dice que su carne es dura, que su fibra es mala. Bueno, el asunto es que la llama trabaja. Y cuando trabaja tiene que llevar carga. Y no usa mantas para llevar la carga. En consecuencia, una llama que trabaja desde los 2 años hace crecer una fibra gruesa, muy áspera, que no puede ser hilada y tejida. Pero si la llama se cría y no tiene que trabajar, no tiene que cargar, no tiene que caminar cada día 20 días para ir desde Paraty a 4.400 metros a los valles costeños, esa llama da fibra de la mejor calidad. Y no tenemos que ir muy lejos para probar esto. Hay una revista que se llama Llamas, que produce la Asociación Mundial de Criaderos de Llamas, que por supuesto está en Estados Unidos. Todo lo que hacen ellos es mundial. Y crían llamas como se crían animales que no van a trabajar. Entonces, el largo de la fibra, la suavidad de la fibra de la llama es casi igual al de la alpaca. La diferencia es el trabajo que tiene uno y el trabajo que tiene el otro. ¿Y cuál es la ventaja de la llama? La alpaca es un animal muy escogedor de comida. Escoge pastos frescos, pastos jugosos. En cambio, la llama come cualquier cosa. La llama se alimenta hasta de los techos de paja de las casas de la gente, porque el cuello largo que tiene le permite alcanzar a los techos. Y entonces, con esta alimentación, su producción de lana no es de gran calidad. Pero si se cría las llamas como crían los norteamericanos, podemos competir también con la fibra de llama en el mercado mundial y tener así a las poblaciones de altura con las posibilidades de lograr mayores ingresos. Los animales silvestres que también pertenecen al género de lama, vicuñas y guanacos, creo que también son otro aspecto importante, pero que lo dejamos por el momento. Entonces, este tipo de explotación ha creado una sociedad y una cultura que están elaborando con el propósito de lograr la utilización óptima y racional de los recursos energéticos de la tierra. Los pastores se dan cuenta de lo que ocurre. Lo que no tienen son los recursos para combatir esas amenazas que tienen sus rebaños.
No es que ignoren las enfermedades, no es que ignoren la necesidad de cierto tipo de pasto que requieren las llamas. Porque las llamas, como les he dicho, pueden comer cualquier cosa. Las alpacas no. Comienzan en la mañana con un tipo de pasto, al mediodía comen otro tipo de pasto, y como dicen los pastores, en la tarde comen un pasto que es picante, que sería su correspondiente al rocoto, para tener una buena comida. Entonces la sociedad humana que ha creado este tipo de crianza tiene varias características. Es toda una elaboración tecnificada, adaptada en más de 6.000 años a las características de los camélidos. Uno es la transhumancia estacional, los cambios de residencia a fin de que los rebaños cuenten con pastizales adecuados en cada época del año, o secas o lluvias. Esto exige una residencia central y principal y la estancia, entre comillas, para las familias y varias temporales ubicadas en diferentes niveles altitudinales donde moran mientras cuidan los rebaños. El segundo es el poblamiento disperso. Siempre se quejan otros especialistas de otras ramas que la población está muy dispersa y que ellos no pueden ir aquí y caminar 5 kilómetros para vacunar a otras personas allá. Pero es que el sistema de pastoreo exige esa dispersión, porque el tipo de pastizal, reitero, requiere manejarlos adecuadamente a los pastizales, porque no se trata de agotarlos, sino el pastor sabe cómo debe de distribuir la comida de acuerdo a las estaciones y a las épocas. Y como solo hay 2 estaciones, secas y lluvias, alrededor de esas 2 variaciones climáticas se crían los animales. Y siempre hay el movimiento. Entonces cada familia tiene una casa principal, su residencia, la estancia como llaman. Pero como el pastoreo exige pasto fresco o pasto nuevo, pues hay pequeñas cabañas, pequeños refugios donde los diversos miembros de la comunidad conducen partes de los rebaños para que ahí se alimenten adecuadamente. Entonces hay una rotación de cultivos y rotación de viviendas. Entonces la familia también está organizada para este tipo de actividad. Los vínculos de parentesco, el matrimonio sobre todo, que es tan importante para mantener el equilibrio entre quienes explotan determinadas zonas. Es toda una complejidad. Es muy corriente que consideren a los pastores como las personas más atrasadas, pero no saben todo lo que deben saber y aprender para usar adecuadamente uno de los ecosistemas más especializados, con los animales más especializados, y pueden producir una fibra de la cual el Perú es el primer exportador en el mundo. Están intentando la ganadería de alpacas, Nueva Zelanda y el otro país que está trabajando con ellos es Australia, pero en base a animales que han sido, entre comillas, robados del Perú y parte también de Bolivia, porque la mejor ganadería de alpacas está en el Perú y también en Bolivia. Entonces han creado un sistema que les permitía exportar alpacas a estos 2 países, y han tomado los servicios de especialistas peruanos para que les enseñen a criar alpacas. Asistencia técnica, dirían otros, pero eso ha ido en detrimento de la ganadería de alpacas del Perú. Hay programas de ovinos, programas de cerdos, programas de vacunos, pero no hay un programa de camélidos.
sea que el Perú oficial ignora a los pastores de alpacas. Y ignoran toda la riqueza que se podría tener si se sustituyen las ovejas por alpacas. Las ovejas son animales depredadores. Las ovejas jalan el pasto para comerlo. Las alpacas cortan con sus dientes incisivos el pasto. No tienen que destrozar el medio ambiente. Entonces la familia se entera de todo esto y lo aprende muy jóvenes desde la infancia. Por eso que los padres dicen a sus hijos, pacochitas. Es el elogio mayor que le puedan dar a su hijo cuando hace algo bueno. Qué bueno mi pacocha. Pacocha se dice a las alpacas jóvenes. Entonces el manejo de los rebaños es una tecnología bastante complicada. Si no nace uno en una sociedad de pastores, es bien difícil que aprenda toda esa tecnología, porque eso es un asunto de todos los días. Todos los días se debe controlar y ver el rebaño, vigilar cómo están, y tienen que examinar, así con la vista nomás, cuál de los animales puede estar teniendo algún problema de salud para inmediatamente sacarlo y curarlo con medicinas que son para ovejas, que es lo que a veces compran cuando no tienen los insumos suficientes para hacer la medicina de alpacas. En este sentido, la tecnología del pastoreo es una de las más sofisticadas que existen, porque el pastor pastorea sentado. Por eso que es labor de mujeres pastorear los rebaños. Se construyen pequeños refugios donde está sentada la mujer, y las alpacas comienzan a moverse todas ellas siguiendo un orden por el pastizal. Y en la tarde, al atardecer, 4 de la tarde, se juntan todas y comienzan a regresar a su corral. ¿Qué animal que conozcan ustedes y que se someten al pastoreo tiene esta calidad? Por eso que son las alpacas son cuidadas por las pastoras, son las mujeres las que cuidan a las alpacas, a las alpacas, porque las llamas los cuidan los varones, porque las llamas son como los varones que están yendo por todo sitio, les gusta ir al cerro, estar ahí en el cerro, y hay que subir al cerro para bajarlos, entonces se comportan como varones ariscos. En cambio las alpacas son muy suavecitas, muy tranquilas y se comportan como damas. Todo este sistema de producción se cumple también cada año con la esquila, y ellos denominan a la esquila la cosecha en términos de agricultores. Y luego comienza la transformación de la fibra en 2 sentidos. Una, para el mercado mundial, yendo desafortunadamente a las grandes empresas acopiadoras de lana que después la exportan o la elaboran en las fábricas textiles de Arequipa y las exportan en Inglaterra. Y Inglaterra tiene todavía registrada una marca, Alpaca England. Y todavía hay mucha gente en el mundo que piensa que la alpaca es un animal inglés. A este extremo desconocemos también nosotros esta riqueza. Entonces, creo que podríamos seguir insistiendo en esta parte de la textilería y la economía, pero creo que vale también referirnos a la importancia ideológica de los camélidos. Llamas y alpacas fueron animales sagrados.
Huamampoma de Ayala tiene un dibujo muy bonito, donde está el Sapa Inca, o sea, el gran Inca, y de su boca sale con la letra I. Y delante de él está una llama, y de la boca de la llama también sale el I. Y la leyenda que ha puesto Huamampoma de Ayala dice: el Inca canta con su pucallama. Entonces el animal sagrado era de la llama. Y cada Inca tenía su propia llama. Y los únicos a quienes visitaba el Inca para repartir con ellos, bailar con ellos, comer con ellos, emborracharse con ellos, era con los pastores de alpacas de los rebaños reales. Pero ¿qué sucedió con esta riqueza? Que llegaron los españoles, acostumbrados al cordero, a la carne de cordero, acostumbrados a la lana de oveja, que devastaron completamente la ganadería altoandina. A tal extremo que la alpaca, que tenía una distribución mayor, y la llama, que tiene una distribución mayor, puede vivir incluso en la costa, fue reduciéndose a las zonas que hoy en día conocemos. La ovinización que tuvo el Perú fue un proceso que creó dificultades y efectos negativos para la ganadería peruana. Deberíamos ser poseedores de rebaños de llamas que sumen pues siquiera unos 20 millones en todo el país, pero no tenemos más de 2 millones aproximadamente. Y todo esto comenzó en el siglo XVI, cuando los españoles daban preferencia a la fibra de oveja y a la carne de oveja. Y la carne de oveja es una de las más dañinas, porque la grasa, el sebo, está dentro de la carne. O sea, cuando uno come carne de oveja, está comiendo también grasa. Lo que no sucede con la carne de las alpacas, que solamente está en la superficie la grasa. Esa se puede sacar y no utilizar. Entonces, todo esto se formó como un modelo explicativo, pero que era un tanto estático, y su principal mérito puede ser resumir lo que se conoce del pastoreo hasta el momento. Quedan varios puntos de interés teórico por esclarecer, en especial, como ya se indicó, la articulación del pastor al sistema de mercado con la venta de la fibra, que es un negocio para los exportadores y los tejedores. La importancia de los rebaños en la economía de la Puna Alta y su papel en el desarrollo de los cambios que se producirán con el proceso. La Puna no es la zona pobre, como siempre se dice. La zona de Puna pobre es empobrecida por el sistema que vino a partir del siglo XVI y al cual no hemos podido combatir. Creo que la frase no es muy buena, combatir, pero por lo menos adecuar a las necesidades del país. Y comparativamente, el valor de alpacas y llamas en producción, la fibra de alpaca lleva 5, 6, 10 veces a la de llama, pero seguimos criando llamas, seguimos importando llamas de Nueva Zelanda. Eso es increíble. Ha habido una época, en un gobierno anterior, que se importaron 10.000 llamas de Nueva Zelanda. Y los neozelandeses, recurriendo a procedimientos no tan claros, están creando una ganadería de alpacas. Un país vecino obtuvo un certificado de estar libres de aftosa, y entonces todas las llamas que desaparecían de Perú y Bolivia iban a dar ese centro de cuidado. Pasaban el ciclo y se les daba el certificado de poder ser exportados. Y hoy día Nueva Zelanda y Australia
ya participan en el mercado de la fibra de alpaca. Hay alguna lógica en esto, que nosotros nos hemos casi dedicado a destrozar una ganadería que era la única que podía haber en el Perú. Bueno, veremos si esto algún día tiene remedio. O repetimos como Guamampoma y no hay remedio. Por eso vale la pena recordar que la fibra de alpaca se exporta a Europa desde 1830, pero en los tejidos ponían la marca y ponían alpaca inglesa. Ya desde 1830 estaban realizando esa labor los ingleses. Hace casi un siglo y medio que el pastor andino ha estado comprendiendo dentro del sistema monetario y sometido a las fluctuaciones de la oferta y la demanda de los mercados internacionales. Es posiblemente el único productor andino rural tradicional que durante este tiempo ha tenido acceso y control de dinero en efectivo. Sin embargo, esta articulación no ha alterado de manera significativa su cultura, que es de la menos modificar en el sur del país, ni desligarla del intercambio tradicional, como se muestra en varios trabajos. Pues gracias. Correctamente es tener sus animales, tener la familia y vivir en armonía con la naturaleza. Entonces son categorías diferentes que a veces no los tomamos en cuenta cuando hacemos las dimensiones netamente cuantitativas. Por ello es que es importante ahora fomentar más la investigación cuantitativa y cualitativa, para que así podamos darle mayor sustento técnico a nuestros trabajos de investigación.